Hola a todos y bienvenidos otro día más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Así que sin más que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. Para el 17 de septiembre de 1984, en Tucson, Arizona, se recibió una llamada de una mujer desesperada reportando la desaparición de su hija de 8 años y su nombre era Vicky Hoskinson. Vicky nació el 2 de febrero de 1976 en Tucson, Arizona. Tenía una hermana llamada Stephanie y un hermano llamado Brian. La pequeña estaba estudiando en su escuela primaria y era descrita por sus amigos y familia como una niña sumamente alegre y brillante, que siempre estaba dispuesta a ayudar. Debbie, la madre de Vicky, le dijo a la policía que alrededor de las 3 de la tarde, su hija le pidió permiso para ir al buzón de correos que estaba bastante cerca de la casa. Ella quería enviarle una tarjeta de cumpleaños a su tía. Generalmente Debbie no la dejaba ir sola, pero como su otra hermana, Stephanie de 11 años, no había regresado de la escuela, por primera vez ella aceptó que su hija fuese sola en bicicleta, aunque le advirtió que no debía quedarse conversando o jugando en ningún lugar. La familia vivía en un vecindario tranquilo de Flowing Wells y desde la casa de Vicky al buzón de correos era tan solo 5 minutos, por lo que ella no debía tardar más de 10 minutos en regresar. Luego de 20 minutos, Debbie escuchó la puerta, pero al darse cuenta de que no era Vicky, sino su hija mayor, le pidió que fuera con su bicicleta a buscar a Vicky por el vecindario. Stephanie recorrió un par de calles y encontró la bicicleta rosada de su hermana, que se encontraba tirada en el suelo, lo cual era sumamente extraño, ya que ella amaba demasiado esa bicicleta y jamás la hubiese dejado así tirada en el suelo. Al ver esto, Stephanie se preocupó y llamó a su madre para avisarle. Debbie salió a buscar a Vicky por zonas cercanas y preguntándole a los vecinos si la habían visto, pero nadie sabía sobre ella. Por esta razón llamó a la policía. Por fortuna, la policía actuó de inmediato. Iniciaron labores de búsqueda y entrevistas a testigos el mismo día. La familia de Vicky habló con los medios de comunicación para pedir por el pronto regreso de la niña. También se sumaron algunos voluntarios para buscar en zonas cercanas y repartir volantes. Desde el inicio, la policía pensaba que se trataba de un caso de secuestro, por lo que instalaron un centro de comando en una escuela primaria, en donde se unieron varios voluntarios para así obtener la mayor información posible. Además, algunos agentes acompañaban a la familia a todas horas para vigilar si recibían alguna llamada de los secuestradores. También se organizaron búsquedas a pie y con perros rastreadores por zonas boscosas, campos, tiendas y lugares cercanos. A este punto el caso estaba empezando a llamar la atención de los medios y también por tratarse del posible secuestro de una niña de 8 años. Es así como la policía local pidió ayuda del FBI. Un día después de la desaparición de Vicky, una mujer habló con las autoridades y dijo que había visto a la niña en un centro comercial con una mujer, la cual le compró un peluche para intentar calmarla. La mujer dio un retrato hablado, el cual se difundió para lograr así su identificación. A partir de este relato, los agentes pensaron en la teoría de que podría tratarse de un caso de secuestro de una mujer dolida por la pérdida de un hijo. Es decir, creían que la mujer secuestró a Vicky para reemplazar a un hijo fallecido. Esto sobre todo porque la testigo afirmó que la mujer era bastante amable con la niña. Sin embargo, las autoridades no estaban convencidos de esta teoría, ya que era muy extraño que alguien secuestrase a un niño y lo lleve a un lugar tan público como es un centro comercial. Mientras intentaban buscar más pistas, la policía también registró la habitación de la niña para preservar algún rastro de ADN, cabello o fibras. Ya para el 19 de septiembre, una mujer se acercó al centro de comando para contarles a las autoridades sobre algo que había visto su hijo de 3 años. El niño estaba jugando en el jardín delantero de su casa y ella entró por un momento a la casa y justo en ese momento el niño vio cómo un auto derribó a una niña con su bicicleta. El pequeño dijo específicamente que un auto de carreras negro chocó a una niña en una bicicleta rosa.
Luego, una niña grande salió del auto y tomó a la niña y se la llevó. Ese fue el breve relato que dio el pequeño. Cuando la mujer regresó con su hijo, este le contó lo que había visto y ella no le prestó mucha atención hasta que vio las noticias de la desaparición de Vicky. Y esta mujer vivía en una de las casas de la calle en donde se encontró la bicicleta de Vicky. La policía conectó este testimonio con el de unos adolescentes que dijeron que esa misma tarde estaban paseando en sus bicicletas y vieron a una persona de cabello largo en un auto negro. Este sujeto estaba pasando lentamente y viendo hacia las casas. A pesar de que no estaban muy convencidos de la teoría de la mujer secuestradora, estos dos testimonios reforzaban esta hipótesis, aunque tanto los adolescentes como el pequeño de 3 años brindaron información con pocos detalles. Pero todo esto cambió cuando el profesor de gimnasia de la escuela primaria donde estudiaba Vicky declaró que la tarde de la desaparición de la jovencita vio un auto bastante sospechoso. Sam dijo que cerca de las 3 de la tarde, un hombre dentro de un auto negro pasó lentamente frente al patio de la escuela y estaba viendo a los niños fijamente. El profesor dijo que al ver este auto le dio mala espina y se quedó viendo hasta que el hombre se fue, pero mientras se alejaba él anotó la matrícula del auto en su libreta. La matrícula del auto misterioso provenía de California y el hombre en cuestión tenía el cabello bastante largo y barba. Sam dijo que cuando vio las noticias sobre la desaparición de Vicky, pensó que la matrícula del auto podía ser de interés para la investigación y por eso decidió acudir a la policía. Con el número de la matrícula, el FBI descubrió que el auto negro era un Datsun 280Z y el dueño era un hombre de 28 años llamado Frank Atwood. Frank nació el 29 de enero de 1956. Su padre era general del ejército y su madre provenía de una familia de mucho dinero. Frank tuvo una infancia llena de oportunidades y de logros académicos. Este sujeto participaba en las actividades de la iglesia episcopal, así como en actividades extras de música y algunos deportes, pero su vida dio un giro cuando fue secuestrado a la edad de 14 años. Durante el secuestro, Frank fue abusado sexualmente y a raíz de esto desarrolló estrés postraumático. Conforme pasaron los años, la vida de Frank fue en decadencia. Comenzó a consumir drogas, a juntarse con malas personas y a vivir en parques para personas sin hogar, pese a que realmente vivía con sus padres en un muy buen vecindario de Los Ángeles. En 1974, cuando ya contaba con 18 años, fue arrestado por conducta lasciva con una niña de 14 años, por lo cual en febrero de 1975 fue enviado a un centro de salud mental. Ya para 1981 fue arrestado nuevamente por secuestrar a un niño de 8 años. Frank se acercó al menor para pedirle una dirección y luego derribó la bicicleta del pequeño, lo subió a su auto y lo obligó a hacer cosas inapropiadas. Por este delito de abuso sexual, el 20 de julio de 1981, Frank fue sentenciado a solo 5 años de prisión, pero lamentablemente, el 16 de mayo de 1984, obtuvo la libertad condicional, por lo que coincidencialmente, para el momento de la desaparición de Vicky, este hombre se encontraba en libertad. Pese a toda esta información que recopiló el FBI, lo curioso era que Frank técnicamente vivía en Los Ángeles, aunque esto no lo descartaba de haber estado en la escena. Agentes del FBI fueron a la casa de los padres de Frank en Los Ángeles, quienes habían visto a su hijo unos días antes, pero no sabían dónde estaba en ese momento. El padre de Frank se mostró bastante colaborativo, pero la madre estaba un poco más reacia a dar información. Al no tener pruebas u otros datos, los agentes se fueron de la residencia de los Atwood y solo horas después de haberse ido, Frank llamó a casa de sus padres para pedir dinero. La llamada la contestó su madre, quien disimuló con quien estaba hablando para que su esposo no supiera que hablaba con su hijo. La mujer anotó una dirección en un papel y se fue a otra habitación. En ese momento el padre de Frank se dio cuenta y también anotó la dirección. Luego el hombre fue a un teléfono público, llamó al FBI y dijo que creía que su hijo había llamado a su esposa para pedirle dinero y que estaba en Kerrville, Texas. Las autoridades revisaron la dirección y también descubrieron que Frank estaba en un taller mecánico porque se le había descompuesto el auto.
Los agentes llamaron al encargado del taller y le pidieron que retuvieran a Frank, quien estaba acompañado de un amigo, mientras llegaban los oficiales para poder arrestarlo. Ya para el 20 de septiembre, 3 días después de la desaparición, los agentes llegaron al lugar y arrestaron a Frank y a su amigo de nombre James McDonald. Ambos fueron extraditados a Tucson para poder ser interrogados. Durante el interrogatorio, Frank afirmó que había estado en el área de Tucson el día de la desaparición de Vicky. Él se estaba quedando en The Anson Park, un parque público frecuentado por personas sin hogar y drogadictos. Frank dijo que cerca de las 3 de la tarde se fue del parque a comprar drogas y fue cuando regresó alrededor de las 5 de la tarde, pero no pudo precisar en dónde estuvo durante esas 2 horas. Por otra parte, James McDonald dijo que sí era cierto que Frank estuvo 2 horas fuera del parque, pero que cuando regresó tenía sangre en sus manos y en su ropa, y que cuando le preguntó el origen de la sangre, Frank le dijo que había peleado con el traficante de drogas y que tuvo que apuñalarlo. Poco después de declarar James, este fue liberado porque no había indicios de que estuviese involucrado con el crimen. Otras personas que frecuentaban el parque dijeron que vieron a Frank regresar con las manos y también con la ropa ensangrentada, y que de hecho también tenía un cuchillo con sangre en sus botas. Las autoridades nunca encontraron la ropa, las botas ni el cuchillo que supuestamente Frank había usado ese día. Para la familia de Vicky todo esto fue muy devastador, ya que aún tenían esperanzas de que todo se tratara de un secuestro y que la pequeña en algún punto regresaría a casa. Pero al conocer los terribles detalles y la presencia de sangre de este sujeto, era poco probable que Vicky estuviese con vida. A pesar de que no habían pruebas de algún homicidio, las autoridades tenían pruebas circunstanciales y testimonios. Frank fue acusado de secuestro, pero el 3 de diciembre de 1984, él se declaró inocente. Por estar en libertad condicional, tuvo que seguir en prisión hasta cumplir su condena previa de 5 años. Durante los siguientes meses, se siguió buscando a Vicky, aunque ya con pocas esperanzas de encontrarla viva. Su madre fue a programas de televisión para pedirle a la gente que brindara cualquier información que llevara al paradero de su hija. Lamentablemente, el 12 de abril de 1985, casi 7 meses después de su desaparición, una persona que paseaba a su perro encontró restos humanos en una zona desierta de Ina Road, Tucson. Los restos estaban en varios lugares de la zona y parecía que los animales salvajes lo habían esparcido, por lo que tomó mucho tiempo encontrar la mayoría de los huesos y se hizo aún más difícil identificarlos. Poco después de haber encontrado los primeros restos, las autoridades encontraron dentro de la madriguera de una ardilla una mandíbula inferior que aún tenía algunos dientes. Gracias a esto, el antropólogo forense pudo analizar los restos y con los registros dentales pudieron descubrir que estos pertenecían a Vicky Hoskinson de 8 años. Sin embargo, debido a la condición de los restos y de haber estado tanto tiempo en la intemperie, los forenses no pudieron determinar la causa de su muerte, ni mucho menos el tiempo que ya llevaba muerta, ni confirmar si había sido abusada sexualmente. Con estos resultados, el 15 de mayo de 1985, Frank fue acusado de homicidio en primer grado por el asesinato de Vicky. El caso de Vicky se hizo bastante mediático en Tucson, por lo que fue muy difícil para las autoridades llevar a cabo un juicio justo, así que este fue trasladado a otro condado. Además, costó mucho conseguir a miembros del jurado que no supieran nada del caso. Por esta razón, el juicio se inició fue en enero de 1987 en un tribunal de Phoenix, Arizona. La fiscalía presentó el caso ante el jurado y dijo que Frank chocó la bicicleta rosada de Vicky para hacerla caer y así subirla al auto para secuestrarla. La principal prueba que tenían los fiscales de esto fue un análisis que hicieron con unos expertos en el parachoques del auto de Frank, donde se encontraron pequeños rastros de pintura rosada que coincidían con la de la bicicleta de la menor. Asimismo, en la bicicleta de Vicky hallaron restos del parachoques de Frank, por lo que no tenían dudas de que eso era lo que había sucedido. Aunque el testimonio del niño de 3 años que supuestamente vio al secuestro no podía tomarse en cuenta por ser un niño tan pequeño. Esto afirmaba que lo que él había dicho era cierto.
El abogado de Frank dijo que la fiscalía no tenía evidencia científica que involucrara a Frank en el crimen de Vicky. No había ningún rastro de cabello, sangre o huellas de la niña dentro del auto. Además, afirmó que los oficiales de Texas habían quitado el parachoques y en algún punto pusieron pintura rosada y luego lo volvieron a montar en el auto. Todo esto para reforzar su teoría del choque, y dijo que supuestamente las fotos originales del parachoques fueron destruidas. El abogado también dijo que la policía quiso involucrar a Frank por la presión de la comunidad y por su historial de abuso sexual y de secuestro a menores. La defensa insistió en que los agentes no indagaron más sobre los avistamientos de Vicky en el centro comercial y sobre aquella mujer misteriosa que supuestamente estaba con la menor. Finalmente, pese a todas las dudas que pudo haber planteado la defensa, el 26 de marzo de 1987, el jurado decidió que Frank era culpable del delito de asesinato en primer grado y este fue sentenciado a pena de muerte. Posterior a la condena, Frank introdujo una serie de apelaciones, pero en abril de 1992, la Corte Suprema de Arizona confirmó su condena. A lo largo de los años, Frank y sus abogados han intentado apelar su condena, primero en la Corte Suprema de Estados Unidos en 1993, luego en la Corte de Distritos de Estados Unidos entre junio del 2005 y mayo de 2007, y después en la Corte Superior del Condado de Pine en diciembre de 2007, y todas estas fueron rechazadas. Ya en diciembre de 1991, Frank, de 35 años, se casó también en prisión con Rachel Lee Tenney, quien tenía 29 años. También se bautizó en la iglesia cristiana ortodoxa griega. Obtuvo también varios títulos universitarios como en literatura, derecho y escribió algunos libros. Por su parte, la madre de Vicky se convirtió en activista y creó un grupo llamado We the People, en el que ayudaba a las familias de las víctimas de niños desaparecidos. Trabajó con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados y en 1990 ayudó a promulgar la Declaración de Derechos de las Víctimas de Arizona, y en el año 2000 también ayudó a que Arizona tuviera la alerta Amber. La Declaración de Derechos de las Víctimas permite que la familia de las víctimas tengan garantizada su presencia en los procesos legales y puedan hablar y dar su opinión en las audiencias de los acusados. Para el año 2012, Frank introdujo una nueva apelación, pero esta también fue rechazada y en el año 2020 agotó todas sus oportunidades de apelar el caso, por lo que en abril de 2021 el fiscal general de Arizona anunció que buscarían una orden de ejecución. Actualmente, Frank Atwood está a la espera de su ejecución en la prisión estatal de Florence. Es uno de los más de 100 presos en el corredor de la muerte y uno de los 20 que ya agotaron todas sus apelaciones. Y bueno amigos, estos fueron todos los detalles del caso del día de hoy. Fue un caso un poquito más extenso de lo normal, pero un caso con muchísimos detalles, pero también con mucha intriga. Ahora amigos, me gustaría saber la opinión de ustedes con relación a todo esto. ¿Consideran que realmente metieron a la cárcel a la persona responsable debido a todo su historial, debido también a las manchas de pintura que se lograron localizar en su auto y también en la bicicleta? Creo que son pruebas bastante importantes para poder determinar si esta persona estuvo involucrada o no, aparte de las declaraciones que se mencionaron también en el juicio. Y bueno amigos, voy a estar leyendo sus comentarios. Antes de despedirme, voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. También les recuerdo que al suscribirse y al activar la campanita de notificación, YouTube les estará avisando cada vez que yo suba un nuevo video. Yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo caso. Bye bye.